Título de tapa de este martes 19 de abril de 2022. Trabajadores informales recibirán un bono de 18.000 pesos. Será en 2 cuotas, en mayo y junio. Los jubilados y jubiladas que percibían hasta 2 haberes mínimos recibirán un refuerzo de 12.000 pesos. La medida obedece a la escalada inflacionaria que alcanzó el 6,7% intermensual en marzo. En la contracara apareció un nuevo impuesto a la renta inesperada. En este combo hay que ir desagregando parte por parte, ¿no? Este anuncio que ayer hacían juntos el ministro de Economía de Nación, Martín Guzmán, con el presidente Alberto Fernández. Martín Guzmán, que empezó diciendo que se han logrado cumplir en el primer trimestre de este año las metas fiscales comprometidas con el Fondo Monetario Internacional, lo cual impacta en mandar una señal a los mercados de decir, miren, no es que con estos bonos estamos patinándonos el gasto público y estamos comprometiendo este equilibrio financiero al que tiende la República Argentina por necesidad y porque se acordó de este modo con el Fondo Monetario Internacional. Punto número 1, entonces, decir, hay un resultado fiscal que nos permite tomar medidas de este calibre. Y por otro lado, la inflación galopante, que es inocultable, que es indisimulable. Y frente a eso, primero, se atendió al sector del trabajo formal, a quienes tenemos un empleo en relación de dependencia, adelantando el llamado a paritarias. Pero claro, cuando se hace esto, se llama a paritarias y se acuerdan arreglos por distintos sectores, solamente se ven incluidos en esos acuerdos aquellos que tienen un empleo registrado. El gran problema es que en este país se estima que hay un 40% de trabajo informal, de empleo no registrado, por lo tanto de personas que trabajan en negro y que la ven pasar. Las paritarias les pasan por al lado y en realidad lo único que hacen es poner el lomo para que la inflación les carcoma el poder adquisitivo. Para atender a este sector específicamente, el del empleo no registrado o el de los pequeños cuentapropistas, monotributistas, de las categorías más bajas, es que el gobierno ha hecho este anuncio. Una forma de paliar el azote de la inflación que, reiteramos, en marzo alcanzó un récord del 6,7%. Hay 3 placas oficiales de Presidencia de la Nación que tenemos separadas para compartir con ustedes. La primera de ellas es esta que vemos en pantalla, un refuerzo de ingresos. No se llama IFE, no se llama ingreso familiar de emergencia como en su momento fue aquel de la pandemia. 18.000 pesos para trabajadores informales. Esto tenemos que decir que será en 2 cuotas de 9.000 pesos en mayo y 9.000 pesos en junio y 12.000 pesos para jubilados. ¿Por qué para los jubilados 12.000 y para el resto 18.000? Bueno, porque a los jubilados se les está contando esta primera cuota de 6.000 pesos que les están acreditando por estos días, que no es para todos, obviamente, porque es para los de las jubilaciones mínimas y un poquito por encima. Para trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B, que son las menores, y trabajadoras de casas particulares, vendrá este bono de 18.000 pesos en 2 cuotas. Si alguno o alguna preguntará, ¿cómo hago para inscribirme? Atendiendo a lo que fue la dinámica del IFE. Bueno, no está previsto por el momento que sea necesaria ninguna inscripción. Sí están recomendando algunos diarios especializados en temas económicos inmediatamente actualizar los datos personales, aquel que no lo tenga correctamente hecho, en ANSES, en la página web de anses.gov.ar, porque ahí la actualización de esa información es la que va a permitir que califiques o no en esta liquidación de los 18.000 pesos en 2 cuotas. Y queda una placa más de Presidencia de la Nación y es el capítulo de jubiladas y jubilados. 12.000 pesos en una sola cuota en mayo van a recibir, además de la jubilación,
12.000 pesos en una sola cuota. ¿Quién es? Personas que perciban hasta 2 jubilaciones mínimas. Se complementa con el bono de 6.000 pesos ya otorgado, que ese bono de 6.000 pesos no fue para todas las jubilaciones, fue solamente para las mínimas, para quienes ganan 32.630 pesos. Solamente para ese segmento de jubilaciones mínimas es que vino este bono de 6.000 pesos. De ahí para arriba fue decreciendo el bono de 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 hasta llegar a los 38.000 y ahí se cortó para todo el mundo, 38.630 y ahí se cortó para todo el mundo. Este complemento de 12.000 pesos va a sumar 18.000 con los 6.000 pagados ahora en abril solamente para los de la mínima. Pero estos 12.000 pesos van a venir para una mayor población que la mínima específicamente, porque se les va a pagar a los jubilados y jubiladas que ganan hasta 2 haberes mínimos. Así que la aplicación de estos 12.000 pesos va a ser bastante más generosa que lo que fue el bono de 6.000 pesos. Y reitero, los 18.000 pesos para trabajadores de la economía informal, de la economía social. ¿Quiénes entran acá? Artesanos, trabajadores de tallercitos metalúrgicos o de costura o lo que fuere, que están absolutamente en la informalidad o que son empleados en negro, que colaboran con algún taller, ¿viste? Pero no tienen aportes, no tienen jubilación, no tienen obra social. Bueno, esos trabajadores de la economía informal entran en este beneficio de 18.000 pesos a pagar en 2 cuotas, 9.000 en mayo y 9.000 en junio. También entran los monotributistas de las categorías A y B, que son las menores, que son las inferiores, y también entran las trabajadoras de casas particulares, las empleadas domésticas. Esto lo paga el Estado, no lo paga el empleador. Y decíamos y agregábamos también en nuestro título de etapa, el ministro Martín Guzmán ayer argumentó que producto de la guerra entre Rusia y Ucrania hubo un gran perjuicio en la economía global y en la economía argentina, pero también hubo sectores que se vieron muy favorecidos también y que han tenido una renta extraordinaria. Por eso es que ha convocado a una mesa de consenso para diseñar un nuevo impuesto. ¿Cómo un nuevo impuesto? Ya prendió la mecha para la protesta, obviamente, porque toda la oposición dijo, ministro, no es tiempo de seguir aplicando impuestos. A lo que el gobierno contesta, no, momentito, este no es un impuesto para los pequeños, ni los medianos, ni siquiera para los grandes, es solamente para los muy grandes que han tenido rentas extraordinarias por encima de los 1.000 millones de pesos, por arriba de las ganancias esperadas, porque se han visto favorecidos, reitero, de manera extraordinaria, con motivo de este factor inesperado de la guerra entre Rusia y Ucrania y la OTAN. Es una discusión que está abierta por delante, que va a generar mucha ola y que es efectivamente un nuevo impuesto. Y también avalado y sugerido por el Fondo Monetario Internacional. Hay grandes naciones del primer mundo que también están apuntando a las rentas extraordinarias para compensar los desequilibrios, primero del COVID y después de la guerra. No es, quiero decir, creatividad argentina esto, pero bueno, siempre genera bibliotecas a favor y bibliotecas en contra. Vamos a repasar brevemente, después de haber explicado el modo en que el ministro Martín Guzmán ayer hacía este anuncio. En el corriente año la economía continúa recuperándose, pero a los factores domésticos se le han agregado significativas presiones por el conflicto bélico que se está viviendo en Ucrania en el frente de la inflación. Y el gobierno tiene como un objetivo central garantizar el crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores en todo nuestro espectro laboral y productivo. Consideramos que en las circunstancias que se están viviendo es necesario, en primer lugar, reforzar la política de ingresos y, en segundo lugar, trabajar de forma colectiva para diseñar mecanismos que logren evitar que este shock que está viviendo el mundo en general y del cual la Argentina no está exento,
tenga consecuencias desigualadoras regresivas. Es por eso que, en primer lugar, estamos anunciando un refuerzo de la política de ingresos. Vamos a otorgar un refuerzo de ingresos a las trabajadoras y trabajadores que no perciben ingresos registrados, ingresos formales, que también va a incluir a los monotributistas categorías A y B y a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares para la población entre 18 y 65 años de edad. Se va a otorgar un refuerzo de ingresos de un monto de 18.000 pesos a esta población, que se va a asignar en 2 cuotas a ser pagadas en los meses de mayo y junio, que corresponden justamente al periodo que devenga en abril y en mayo. Justamente este refuerzo de ingresos se enfoca en quienes requieren de la protección del Estado y, por lo tanto, habrá criterios en términos del patrimonio que terminará de definir cuál es el conjunto de la población que se beneficia de este refuerzo de ingresos. En segundo lugar, las jubiladas y jubilados que perciban hasta 2 jubilaciones mínimas también recibirán en el mes de mayo un refuerzo de ingresos de un monto de 12.000 pesos en una única cuota. Estas medidas, que justamente buscan proteger el poder adquisitivo de los ingresos de quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, se enmarcan dentro del programa económico que el Gobierno Nacional está llevando adelante. Martín Guzmán lo planteaba de esta manera y enmarcaba el anuncio en un cumplimiento de las metas fiscales, las comprometidas con el Fondo Monetario Internacional están encarriladas y esto es lo que posibilita que Argentina pueda hacer esta mayor erogación. Porque la realidad es que mientras aumenta la inflación, hay sectores que ganan mucho. El Estado también gana más con la inflación porque obviamente la recaudación tributaria está prendida de la inflación y esto va siempre en demérito de quienes tienen ingresos fijos. Pero quienes tienen ingresos fijos registrados al menos tienen el resguardo, el paraguas de las paritarias. ¿Qué pasa con los que se quedan afuera del sistema? Bueno, pierden, obviamente. Habló también el presidente Alberto Fernández, que estaba ahí junto al ministro Guzmán. Brevemente lo escuchamos, dijo lo siguiente. Esto no quiere decir que estamos desentendiéndonos de los trabajadores formales. Los trabajadores formales ya entre la UIA y la CGT están trabajando para reabrir paritarias y corregir los desfasajes que ha generado el proceso inflacionario en acuerdos paritarios. Y sé que estamos avanzando bien, y sé que la semana que viene, me comentaba recién Claudio Moroni, vamos a tener más definiciones en muchas paritarias y vamos a trabajar para que esas correcciones vengan lo antes posible. Vamos a ver cómo evoluciona mañana, la semana que viene, en el encuentro de la UIA y la CGT. Vamos a ver cómo evoluciona y vamos a ver cómo actuamos para garantizarnos que estas decisiones que estamos tomando también lleguen a los trabajadores formales. Pero hay una urgencia hoy en los sectores más postergados de la sociedad. Y es a esos sectores a los que le estamos dando respuesta. Alberto Fernández, presidente de la Nación, planteando esto, ¿no? Este principio de salir en asistencia de los sectores más vulnerables. Y fíjate que decía el ministro Guzmán que habrá también una variable a considerar. En términos genéricos es trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B y trabajadores de casas particulares. Pero además hay otra variable que la deslizaba Guzmán y es el patrimonio. Cuando haya personas que tengan un patrimonio un poquito más importante y por ahí el beneficio no se les otorga. Esta letra fina la conoceremos con el correr de las horas. Por lo pronto, todo esto abarca nuestro título de tapa del día de hoy.